Muy buenos días a toda la audiencia que en este momento tiene contacto con este video. Entonces, vamos a examinar un poco lo que es el sistema endocrino. El sistema endocrino, algunos autores lo consideran como un sistema que es una continuación del sistema nervioso, por lo cual hoy en día se está hablando del sistema neuroendocrino, el sistema neuroendocrino, porque donde termina el sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso autónomo, empieza el sistema endocrino. Aquí lo podemos ver como aquí el sistema nervioso termina acá en el hipotálamo e inmediatamente está la hipófisis, que es del sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por las glándulas endocrinas. De las glándulas endocrinas, en su orden podríamos decir primero que hay una glándula que está dentro del sistema nervioso central, que es la glándula pineal. No la vemos exactamente acá. Una glándula que está inmediatamente en contacto con el sistema nervioso central y está en la parte baja, situada en la silla turca, se conoce como la hipófisis. En inglés no se consigue la palabra hipófisis porque ellos le dicen glándula pituitaria, debido a que tiene unas células llamadas pituicitos que más adelante iremos a ver. Entonces la hipófisis está situada aquí en la base del cerebro y a continuación del seno esfenoidal. Siguiendo este eje encontramos en la parte de abajo, en el cuello, encontramos nosotros la tiroides. La tiroides está formada por dos lóbulos y un istmo que la unen. Esta glándula endocrina entonces tiene que ver con producciones del metabolismo, producción de calor y consumo de oxígeno. Mm, Hacia abajo, encima de los riñones, no están acá los riñones, encontramos las glándulas endocrinas suprarrenales. Más hacia la parte inferior, subyacente a esta, se encuentra el páncreas, que presenta unos componentes endocrinos y unos componentes exocrinos. Nos interesan su parte endocrina, que está formada por las esferas o los islotes de pancreáticos que producen hormonas. Igualmente en la mujer tenemos nosotros las gónadas, en este caso los ovarios, son unas cajitas llenas de ovocitos, como unas cajitas llenas de huevitos que van a asegurar nuestra reproducción y nuestra especie. Cada ovario tiene alrededor de unas 480.000 ovocitos primarios, em, listos para ser estimulados años más tarde. Y en el varón, las gónadas no se quedan en la cavidad abdominal, sino que bajan a el escroto o las bolsas a través de los canales inguinales y se sitúan en estos sitios. Al estar fuera de la cavidad abdominal en estas bolsas, la temperatura es 2 o 3 grados más baja, razón por la cual eh, la fabricación de espermatozoides necesita temperaturas bajas. Entonces estos 2 o 3 grados favorecen la elaboración de los espermatozoides. Si los testículos estuvieran en la parte abdominal, pues no podrían producir espermatozoides porque ya dijimos que necesitan temperaturas más bajas. Aquí hay que tener mucho cuidado con las motos. Sentarse en motos calientes puede perjudicar con esas altas temperaturas la producción de espermatozoides o en carros que están calientes, asientos que están al sol. Todo esto, ropa interior muy ajustada, puede llevar a la esterilización en el varón, que es una de las causas que se está viendo hoy en día. Sí. Si nosotros continuamos con nuestra exposición, nosotros podemos ver entonces que lo que nosotros inicialmente vemos en la interacción para todo nuestro sistema es el hipotálamo como el gran patrón o el gran jefe que va a coordinar el sistema endocrino. Y esta coordinación se hace lógicamente con una glándula que esté muy cerca de él. Y esa glándula es la hipófisis o glándula pituitaria. Eh, el hipotálamo, pues, está hacia la parte más baja del diencéfalo.
Y nosotros podemos ver cómo el hipotálamo, por medio de unas sustancias que él produce, ¿sí? Él va a tomar el mando de la hipófisis. En este caso, nosotros podemos ver que el hipotálamo tiene una neurosecreción y esta neurosecreción, por una serie de núcleos hipotalámicos que se ven en la parte de neuro, estos núcleos producen unos factores que llaman factores liberadores, producidos por las neuronas del hipotálamo. Y estos factores liberadores, una vez se producen, van a ir hacia las células de la hipófisis y le van a decir a las células de la hipófisis, liberen sus diferentes hormonas, liberen su hormona de crecimiento, liberen su prolactina, liberen sus gonadotropinas, liberen eh, las hormonas estimulantes de las glándulas adrenales, etcétera. Entonces son los factores liberadores los que van a estimular la hipófisis, ¿sí? Y eso en su parte anterior. Aquí podemos recalcar la situación de la glándula pineal, ¿sí? Entonces la glándula pineal pues está en la parte posterior, encima de la lámina cuadrigémina, se conoce como la epífisis. Entonces esta glándula es motivo de consulta de ustedes, la repasan, miran su constitución, la formación de los pinealocitos, saben que la glándula es productora de melatonina y que la melatonina se produce en la oscuridad y que hay una comunicación entre la glándula pineal y la retina por un fascículo llamado retino pineal, de donde la luz de la retina, apenas empieza a dar la luz en la retina, por medio de una transmisión o un potencial de acción, se dirige hacia la glándula pineal y le avisa a la glándula pineal que es de día. Acuérdense que la glándula pineal está en lo profundo del cerebro, en la más profunda oscuridad, entonces no puede reaccionar ante los estímulos lumínicos. Entonces, este fascículo tiene esa propiedad. Eh, Debajo de la base, la silla turca, encontramos la glándula pituitaria, ¿sí? Entonces, la glándula pituitaria va a estar formada por varias partes. Entonces, la parte anterior de la glándula hipófisis se llama la adenohipófisis y es una parte de las que más produce secreciones. Adeno viene de adenómero, adenómero son unidades productoras, en este caso productoras de hormonas. Tenemos nosotros que la adenohipófisis está cubierta por una cápsula de tejido conectivo denso y regular. Parte de esa cápsula es la pía madre. La otra hipófisis que tenemos es la hipófisis posterior. La hipófisis posterior, como ustedes lo pueden ver acá, pues queda hacia la parte posterior, como su nombre lo dice, y la hipófisis intermedia. La hipófisis intermedia resulta de la unión de estas dos hipófisis, que como más adelante voy a explicar, cada una tiene un origen embriológico diferente, ¿sí? Esta parte intermedia, entonces, se le han dado el nombre de pars distalis, pars intermedia, pars nerviosa, y además hay una parte de la adenohipófisis que viene y se enrolla, se va hacia el tallo hipofisiario, se llama la pars tuberalis. Entonces tenemos pars tuberalis, pars distalis, pars intermedia, pars nerviosa, pars os dejo o pars os doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Entonces, queridos amigos, como ustedes pueden ver, estamos viendo esta glándula de suma importancia. Pues la hipófisis no es una sola, la hipófisis tiene la hipófisis anterior o adenohipófisis, la hipófisis intermedia y la hipófisis posterior o neurohipófisis, y tenemos también la pars tuberalis que queda localizada hacia la parte de allá. Podemos decir entonces nosotros que el lóbulo posterior de la hipófisis está formado por la pars nerviosa y la pars intermedia, ¿sí? Y la pars anterior sí sería parte del lóbulo anterior de la hipófisis. La pars tuberalis, parte que queda en el tallo hipofisiario. Hacia la parte de arriba ustedes pueden observar el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo, parte del diencéfalo, que se profundice, se va a encontrar con la adenohipófisis,
Y lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Entonces aquí vemos que la hipófisis se forma de esa manera. Una parte de la hipófisis es dada por, aquí tenemos el estomodeo del feto. El estomodeo tiene la faringe posterior. De la faringe posterior, como se forman las glándulas endocrinas, entonces empieza a haber una gran cantidad de mitosis y por el lado del sistema nervioso central, ¿sí? Eh, podemos ver cómo también se está acercando la boca del estómago. Bueno, en otras palabras podríamos decir lo siguiente. Hay un componente nervioso y hay un componente epitelial. La adenohipófisis, el componente epitelial, es este. Son las células del epitelio de la faringe. Estas células empiezan a multiplicarse y forman una masa que se va profundizando hacia el tejido conectivo. Se llama la bolsa de Raquet. Por otro lado, del sistema nervioso, entonces del sistema nervioso del diencéfalo se empieza a profundizar un tallo llamado el infundíbulo. Entonces el infundíbulo se va pegando con la bolsa de Raquet, que es de origen epitelial, esto es de origen nervioso. Finalmente se pierde la conexión con el epitelio y la bolsa de Raquet se va a unir con la hipófisis posterior que viene del infundíbulo, del tallo del infundíbulo, y forma la neurohipófisis y queda la hipófisis intermedia como recuerdo, ¿sí? La hipófisis intermedia es importante en algunas especies, pero en los humanos no lo es tanto. De esta manera nosotros podemos ver cómo hay un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y más que todo esta diapositiva es para que ustedes vean directamente cómo los diferentes núcleos del hipotálamo, núcleo es la unión del soma de neuronas, que forma la sustancia gris, cómo estos núcleos del hipotálamo en unos casos mandan sus axones hasta la parte profunda del lóbulo posterior. Pero hay otros núcleos que mandan sus axones solamente hasta el infundíbulo, hasta la parte donde empieza el tallo hipofisiario y aquí hacen sus secreciones. Mientras que las secreciones de estos quedan acumulados en la parte de la terminación de la neurona que se llama el teledendrón. Entonces ahí quedan los acúmulos de lo que producen estas neuronas en el soma. El producir una sustancia en el soma de una neurona y llevarlo hacia sus partes terminales se conoce como transporte anterógrado. Les recuerdo que este transporte anterógrado es hecho por microtúbulos utilizando proteínas como las cinesinas. Las quinesinas, las moléculas bailarinas transportadoras a través de microtúbulos. También existe un transporte anterógrado, o perdón, retrógrado, que viene de las terminales y que lleva sustancias primas nuevamente hacia los somas para que estos vuelvan a fabricar sus péptidos, neuropéptidos o sustancias que van a actuar, en este caso, en la hipófisis. Si nosotros examinamos el hipotálamo, vamos a ver que el hipotálamo en estas neuronas va a producir algo va a producir algo que va a estimular la hipófisis, va a estimular las células que forman las hipófisis. Pero también otras neuronas, eh, como las que producen la oxitocina o la ADH, van a tener axones más largos, como lo vemos acá, axones mucho más largos, que van a llevar directamente a la hipófisis posterior las sustancias que producen. Más tarde veremos cuáles son estas sustancias. Los factores liberadores son prácticamente para todas las hormonas que se producen en la hipófisis. Entonces tenemos que hay factores liberadores para la hormona de crecimiento. ¿Sí? Vea, hormona, release, crecimiento, hormona, ¿sí? Hormona inhibidor, hormona crecimiento. Entonces tenemos que hay factores liberadores para cada una de las hormonas que se producen en la adenohipófisis, ¿no? Entonces tenemos factor liberador de prolactina, factor
inhibidor de prolactina, factor liberador de TSH, factor liberador de MSH, hormona liberadora o factor liberador de GH, hormona inhibidora de la hormona de crecimiento que se conoce como la prolactina. Y así con todos los que nosotros vayamos a ver dentro de la adenohipófisis y de la neurohipófisis, ¿sí? Podemos ver cómo estos factores son los encargados y por eso decimos que es el hipotálamo el que comanda todo el sistema endocrino. El hipotálamo se entiende con la hipófisis, con la adenohipófisis. Y la adenohipófisis entonces es el eje central para modular los otros órganos, los cuales que hipotálamo, hipófisis y órgano van a formar un órgano blanco, ¿cierto? Miremos algo de la adenohipófisis. Al hacer un corte de la adenohipófisis, nosotros podemos ver entre las células que conforman esta adenohipófisis, que son células de origen epitelial, nosotros podemos vernos unas células que tienen citoplasma acidófilo, citoplasma rojizo. Estas células son conocidas como las células acidófilas. Las células acidófilas tienen diferentes tipos de gránulos y algunos autores han clasificado que las células acidófilas pueden ser diferentes. Una de ellas producirían entonces prolactina y la otra produciría hormona de crecimiento. Pero nosotros en términos generales vamos a decir que las células caliciformes producen prolactina y hormona de crecimiento, perdón. Prolactina y hormona de crecimiento. La prolactina, como su nombre lo dice, prolactina, proleche. Proleche no es una marca de leche, ¿no? Sino proleche, que las glándulas mamarias de la mujer van a empezar a producir leche y se van a llenar de leche para cuando llegue el feto y succione, encuentre su alimento. Les recuerdo que la primera leche que se produce se le da el nombre de calostro. Es una leche rica en proteínas, rica en defensa, rica en hemoglobina G, rica en ciertos anticuerpos que van a proteger al feto. Entonces las células acidófilas, ¿sí? Células rojizas que ustedes pueden ver muy bien acá, entonces van a producir también hormona de crecimiento. La función de la hormona de crecimiento pues, es hacer crecer todos los órganos, tiene que ver con la rata de mitosis en unidad de tiempo. Esta hormona es responsable de que nosotros crezcamos bastante o crezcamos menos. De tal manera que si no se produce hormona de crecimiento en ninguna cantidad vamos a quedar enanos. No solamente enanos en nuestro cuerpo, sino enanos en nuestros órganos. Nuestro corazón y nuestras vísceras van a quedar pequeñas, al igual que los pulmones y las cuerdas vocales. Esto se llama enanismo hipofisiario, ¿sí? Diferente al enanismo acondroplásico, en el cual hay un defecto genético que hace que no se produzcan las placas de crecimiento de los huesos. Si no hay placas de crecimiento, pues no hay crecimiento. Entonces estos enanos acondroplásicos, sus extremidades son extremadamente pequeñas y esto es lo que causa el enanismo. Otras células que nosotros encontramos son las células basófilas cuyo citoplasma tiende a ser morado. Las células basófilas me van a producir mayor cantidad de hormonas que las células acidófilas. En realidad las células acidófilas son un 40% y las basófilas son un 10%. Entonces, tienen mucha actividad y son numerosamente inferiores. Yendo de arriba hacia abajo podemos decir que las células acidófilas me van a producir a mí, las células basófilas, perdón, me van a producir a mí la TSH. La TSH se llama hormona estimulante de tiroides.
Entonces me va a servir para estimular la tiroides, para que la tiroides produzca sus hormonas T3 y T4, que son las que actúan sobre las células blanco. Igualmente las células basófilas me van a producir la ACTH. La ACTH tiene que ver con la estimulación de la glándula suprarrenal. Entonces aquí vemos las glándulas suprarrenales recibiendo la CTH para producir. ¿Dónde? Específicamente en la corteza de la glándula suprarrenal. Igualmente tenemos el páncreas endocrino, ¿sí? Entonces, el páncreas endocrino entonces también nos va a hacer a nosotros la producción de la insulina, el glucagón, el polipéptido pancreático, la lipasa gástrica, etcétera, etcétera, que es la parte endocrina de este órgano. La hipófisis y el hipotálamo generan ciertos, bueno, se me quedaba decirles que las células basófilas también producen la FSH y la LH, que son las hormonas, las gonadotropinas. Las gonadotropinas actúan en ambas gónadas, ambas igualmente. Entonces podemos decir que la FSH estimula la producción de folículos en el ovario. Y cuando se producen folículos y los folículos crecen y los folículos se rodean de células granulosas, esas células granulosas producen estrógenos. Por primera vez aparecen los estrógenos en el cuerpo de una niña, de una mujer. ¿Y qué van a hacer? Van a desarrollar los caracteres sexuales secundarios, tales como la aparición de grasa en los glúteos, la aparición de grasa en el borde interno de las piernas, el crecimiento del endometrio por primera vez, el crecimiento de la glándula mamaria por primera vez, lo hacen estos estrógenos. Y en nuestro medio consideran de que la niña se está desarrollando, yo consideraría que está apta o que está empezando a ser apta para ser madre, para pasar los genes a la siguiente generación. Si nosotros continuamos con nuestras glándulas, nosotros podemos ver entonces que en la adenohipófisis también encontramos unas células que tienen citoplasma blanco. Entonces tienen citoplasma blanco, se llaman células cromófobas. Las células cromófobas no son bien conocidas en el sentido de que no se conoce cuál es su función. Algunos creen que son células acidófilas que han perdido sus gránulos o células basófilas que se están formando, pero su función aún es desconocida. Esto que estamos viendo acá, podemos decir que esto es una célula, es un glóbulo rojo metido como en un capilar, porque los núcleos son morados, ¿no? Y esto es rosado, entonces las células cromófobas tienen el citoplasma, como su nombre lo dice, cromófoba. Foba es miedo al color, no tienen color en su citoplasma. Podemos deducir entonces que hay unas cromófilas. Las cromófilas son las basófilas y las acidófilas, que ya nombramos anteriormente. Para que se una la secreción de los factores liberadores del hipotálamo, como lo vemos acá, estas neuronas producen y su terminación llega hasta este sitio. Entonces, para que estos factores liberadores que hemos nombrado, que son la mayoría, ¿sí?, puedan ser llevados a las células basófilas y acidófilas de la adenohipófisis, tiene que haber un sistema de vasos sanguíneos donde los factores liberadores caen dentro de estos vasos sanguíneos y viajan por este sistema y hacen contacto directo con los receptores de las células acidófilas y basófilas. Este sistema me garantiza de que los factores liberadores no vayan a hacer una secreción endocrina, no se vayan a meter en todo el sistema sanguíneo, ahí se diluyen, sino que de esa manera como van,
concentrados todavía estas moléculas, puedan llegar en concentraciones altas a los receptores de las células acidófilas y basófilas y de esta manera desencadenar la respuesta a, a los órganos. Esto se conoce como el sistema porta hipofisiario, ¿sí? El sistema porta hipofisiario. En este esquema nosotros vemos cómo viene un estímulo, algo sobre el hipotálamo. Este estímulo generalmente viene del mismo sistema, se llama retroalimentación negativa o retroalimentación positiva, dependiendo del que sea. Entonces, el hipotálamo produce la hormona número 1. ¿Cuál es la hormona número 1? El factor liberador. El factor liberador viaja por el sistema porta hipofisiario y entonces me va a estimular la adenopófisis. La estimulación de la adenopófisis me va a producir las hormonas que dijimos, si son las células basófilas, la prolactina y la hormona de crecimiento. Si son las células acidófilas, perdón, la prolactina y la hormona de crecimiento. Si son las células basófilas, la gonadotropina, la FSH, la LH, la ACTH, otras que no he nombrado como la MSH, que es la hormona estimulante de melanocitos, y algunas otras más. Esta hormona número 2, por lo menos la ACTH, la FSH, esta hormona número 2 se va a encargar entonces de hacer una inhibición con el hipotálamo. ¿Sí? La hormona número 2 actúa sobre la glándula endocrina, entonces aquí la hipófisis produce la hormona número 2 y actúa sobre la tiroides, por lo menos, la glándula endocrina, y esta produce la hormona número 3. La hormona número 3, si fuera la tiroides, sería la T3 y la T4. Y finalmente la T3 y la T4, la forma T3, que es la forma activa, entonces va sobre las células diana, o sea, las células blanco que tienen receptores para esa hormona. Entonces podría ir directamente a las células de Sertoli, que obedecen a la FSH en los testículos. O estas hormonas, si fueran gonadotropinas, podrían ir directamente a las células de Leydig, que producen testosterona en los testículos. O podrían ir a la mujer, a los ovarios, la FSH, por lo menos hormona número 3, a la estimulación de los folículos. Entonces, el crecimiento de los folículos para que se produzca un ovocito y pueda haber fecundación más adelante. Estos ejes, hipotálamo, hipófisis, glándulas y actuación de estas hormonas en las glándulas, los pueden ver mejor en fisiología. Cuando una sustancia está muy elevada, por lo menos en este caso, la hormona 2 ya está muy elevada y está estimulando mucho la glándula endocrina, entonces la misma hormona produce una inhibición sobre el hipotálamo o una inhibición, por lo menos la hormona número 3 actúa más que todo sobre la hipófisis y la hormona número 2 actúa más que todo sobre el hipotálamo. Cuando la célula diana no responde, entonces por lo menos la hormona número 3, la célula diana no responde, se acumula la hormona número 3, ¿no? Y se acumulan las otras hormonas porque no hay respuesta. Entonces estos exámenes de laboratorio son los importantes y son los que sacan para esto. La regulación del eje hipotálamo-hipófisis, hablando aún, el eje hipotálamo-hipófisis tiroide, hablando en este sitio, entonces nosotros podemos ver cómo la hipófisis produce la TSH, esta va sobre la hipófisis, sobre la tiroides. La tiroides produce el T3 y el T4. Estos T4 y T3 tienen influencia sobre la hipófisis para que no se produzca más, o el hipotálamo para que no se produzca más. De esta manera se retroalimenta, siendo esto una retroalimentación positiva. Tenemos nosotros también estos, por lo menos cuando la hormona estimulante de la tiroides, cuando el T4, el T3, la interpretación que se da, si es bajo o alto. Bueno, todo esto lo vamos a poder ver en fisiología, ¿sí?
Aquí vemos más que todo cómo está conformado el sistema porta-hipofisiario. Entonces podemos ver cómo interviene la carótida interna y me forma el plexo interno. De estos plexos, entonces hay unos vasos largos que se van buscando la hipófisis. Por otro lado, vemos las arterias hipofisiarias inferiores, colaborando también con capilares para formar este que se llama el plexo externo, o se llama el plexo primario también, y este se llama el plexo secundario. Y algunas venas hipofisiarias que drenan hacia el sistema portohipofisiario. Les recuerdo que la función principal del sistema portohipofisiario es traer los factores liberadores de este sitio hacia las células acidófilas y basófilas para que hagan sus respectivas producciones. Repasar acá nuevamente con una coloración diferente. Es una coloración, una tinción de Hassan, histología de Henneser. Entonces podemos ver las células cromófobas como no toman el color, las células basófilas claramente de color lila, de color morado, el capilar, las células acidófilas que producen prolactina y hormona de crecimiento, eh, teñidas de este color rojo, acidófilo es rojo, basófilo es morado. Y podemos ver otras cosas, que los capilares de la hipófisis son capilares tipo 2 o capilares fenestrados, con poros, que dejan salir rápidamente sus contenidos hacia las células basófilas y acidófilas. Pero también encontramos unas capilares grandes que por el número de rojos que tienen, número de glóbulos rojos que tienen, podemos decir que estos capilares son del sistema porta hipofisiario, ¿cierto? Sistema porta hipofisiario, que pueden ser cortes en estas partes, en estos lados donde se ven más gruesos, y cuya función nosotros ya pues la hemos determinado, ¿no? Algunos síndromes que queremos ver, entonces cuando no se produce hormona de crecimiento en la hipófisis, no se produce hormona de crecimiento en las células basófilas, se produce un enanismo, pero es un enanismo parejo, como lo podemos ver acá, un enanismo parejo en cuanto al tamaño del cuerpo, el tamaño de la cabeza, las extremidades e inclusive las vísceras. Otras veces en la hipófisis se pueden producir tumores y estos tumores van a producir lo contrario, un gigantismo. Aquí vemos los dos extremos, enanismo y gigantismo de tipo hipofisiario. Este enanismo hipofisiario hace que el paciente tampoco se le desarrollen sus cuerdas vocales, por lo cual los sonidos con que habla son sonidos supremamente agudos o chillones para poder comunicarse. Eso nos da la evidencia más que esto es un enanismo hipofisiario. Y el gigantismo, vimos este hombre chino, que le nota, de más de 2,60 m, considerado el hombre más eh, grande del mundo. ¿Qué le dijo el hombre más pequeño del mundo al hombre más grande del mundo? Pues le dijo muchas cosas, pero una podría ser, hola, con tu ropa podría ser yo ropa para un año. Otra hipófisis que nosotros encontramos es la hipófisis posterior. Entonces, en la hipófisis posterior, esta hipófisis no produce nada. ¿Por qué? Porque ella acumula lo que viene del hipotálamo, ¿sí? Entonces, esta acumulación de estas cosas que vienen del hipotálamo se acumulan en la hipófisis posterior. Entonces, recordemos, estas células en sus somas producen eh, hormona antidiurética y producen ADH, hormona antidiurética y hormona antidiurética y oxitocina, perdón. Entonces, las dos sustancias se producen en los somas de las neuronas, viajan por transporte anterógrado y se acumulan en la neurohipófisis. Y esta acumulación en la neurohipófisis va a ser en algo que se llama los cuerpos de Herring. Entonces los cuerpos de Herring buscan cómo se escribe
Son acumulaciones rojizas que se ven en la hipófisis posterior, que si nosotros las examináramos, encontraríamos hormona antidiurética y encontraríamos oxitocina. La hormona antidiurética, algunos dicen que se produce más en el núcleo supraóptico del hipotálamo. La oxitocina se produce más en el núcleo paraventricular, pero esto puede ser que ambos núcleos produzcan ambas sustancias, que es lo último que se está viendo en las investigaciones, y que las sustancias trabajan a la par. ¿Sí? Además, en la adenohipófisis nosotros podemos ver una célula de sostén. Esta célula de sostén y de mantenimiento y de soporte metabólica parecida a los astrocitos se conoce como los pituicitos. Entonces, los pituicitos serían todos estos núcleos morados que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Todos estos núcleos que nosotros estamos observando y estas partes rojizas, los cuerpos de Helbing que tienen oxitocina y ADH. La ADH recupera agua en el túbulo colector, aproximadamente 8 litros, 9 litros diarios, evitando así que nosotros vayamos a perder esa gran cantidad de líquido y regulando la homeostasia. Y la oxitocina actúa en el útero, causando las contracciones uterinas, actúa produciendo la eyección de la leche y produciendo, según los últimos estudios, los estados de enamoramiento y los estados de celo en las especies, en este caso, pues, especie humana o las hembras para el periodo de la reproducción. Vamos a ver ahora la tiroides. La tiroides está conformada entonces, es una glándula que está en la base del cuello, tiene dos lóbulos y algunas veces presenta el lóbulo piramidal. El lóbulo piramidal es un remanente o un lóbulo inconstante que se forma o que queda después de que la glándula se forma. La glándula se forma aquí en el punto ciego de la base de la lengua. Esas células forman mitosis, bajan, forman toda la glándula y luego el conducto desaparece. Si el conducto no desaparece, ese conducto tirogloso, entonces va a formar quistes tiroglosos, los cuales contienen glándula por dentro, pero esto puede ser quirúrgicamente resuelto. Detrás de la glándula tiroides se encuentran las paratiroides. ¿Sí? Entonces, las paratiroides son 4, pero pueden llegar a ser más porque hay una línea paratiroidea que sigue bajando al mediastino y entonces por acá puede aparecer una paratiroides o puede aparecer una paratiroides por acá o por acá. Antiguamente cuando se quitaba la glándula tiroides, pues se llevaban las paratiroides que están prácticamente dentro de la glándula tiroides y la persona moría por un desequilibrio hidroelectrolítico, porque las paratiroides controlan electrolitos. Y si vamos a quitarlas, entonces los electrolitos se van a desordenar y nos van a producir la muerte por un desequilibrio de este tipo. O sea que las paratiroides son necesarias para la vida. La glándula tiroides está rodeada por una cápsula de tejido conectivo denso irregular. No tiene células planas, no tiene mesotelio encima. Esta cápsula penetra a la glándula y la divide en lobulillos, como lo estamos viendo acá. Todos estos son lobulillos de la tiroides, rodeados de tejido conectivo denso y regular, cada lobulillo con su parte basal hacia acá, por donde discurren los vasos sanguíneos y se encuentran las fibras reticulares que sostienen la glándula. Al examinar los lobulillos de la tiroides, nosotros nos damos cuenta que la tiroides está formada por folículos. Folículos tiroideos que pueden ser de diferentes tamaños, entonces estos folículos a su vez están conformados por esta parte azul que se llama el coloide.
El coloide es una hormona que se llama la tiroglobulina. Y en la constitución de esa hormona se encuentran unos aminoácidos llamados tirosinas. Estas tirosinas están yodadas. Si tienen un yodo es T1, si tienen dos, T2, si tienen 3 yodos es T3, si tienen 4 es T4. El T3 y el T4 es la forma activa. Las células foliculares, al ser estimuladas por la hipófisis con la hormona TSH, las células foliculares toman la tiroglobulina, la adentran dentro de ellas y la rompen en cientos de aminoácidos. Los aminoácidos quedan libres, entonces el T3 y el T4 quedan libres y pasan a los capilares y se secretan hacia la circulación. Esto es una secreción endocrina. La mayoría de T3 y de T4 que pasan a la circulación, entonces la mayoría se pegan a la albúmina. La albúmina, como vimos, es una componente de la sangre y el 9% de la albúmina está constituido por estas células, está constituido por el 9% de las proteínas de la sangre, perdón, son albúmina. La T3 y la T4 entonces van a actuar sobre todas las células en la producción de calor, en la velocidad del metabolismo, en el consumo de oxígeno y en todo lo que ustedes van a ver en fisiología, ¿sí? Hay otra glándula endocrina que no se tocó en su respectivo tema de órgano linfoide y es el timo. Entonces el timo produce una serie de hormonas y una serie de factores que intervienen en la homeostasia y en la regulación del sistema endocrino. Entonces sobre el timo le queda a ustedes investigar cuál es la función endocrina del timo y lo que produce, ¿sí? Igualmente hay otros órganos que pueden ser considerados como endocrinos. Tenemos nosotros el riñón, que produce eritropoyetina, que es una sustancia que aumenta la cantidad de glóbulos rojos. Y tenemos nosotros también la angiotensina, o la angiotensina no, la renina, que desencadena el eje renina, angiotensina, aldosterona. Entonces son hormonas producidas por el riñón. El corazón también produce hormonas para bajar la presión arterial. Entonces, más que todo en la aurícula y en la fibra grande de los ventrículos se produce cardiodilatina, cardiopontina, factor natriurético atrial, entre otras. La glándula paratiroides. Las glándulas paratiroides son pequeñas, 4 glándulas que se sitúan en estos sitios, en las partes superiores e inferiores de los lóbulos de la tiroides. Y la función de estas glándulas o la constitución de estas glándulas son las células principales. Las células principales me van a producir a mí hormona paratiroidea. La glándula también presenta otras células que son eosinófilas y que están unidas por grupos, como las vemos acá. Estas son las células osífilas, cuya función es desconocida. Las glándulas paratiroides también tienen una cápsula que emite tabiques y podemos decir que la gran función de estas glándulas paratiroides es producir hormona paratiroidea para que los osteoclastos terminen reabsorbiendo hueso. O sea, las glándulas paratiroides aumentan el calcio en sangre. Si se necesita aumentar el calcio en sangre, que es muy necesario, si hay una baja, si hay una hipocalcemia, como se llama el calcio en sangre, entonces la paratormona estimula los osteoclastos y los osteoclastos reabsorben hueso y el calcio sube. ¿Quién es su antagonista? No lo hemos dicho. Metidos aquí entre los folículos tiroideos, entre los lóbulos tiroideos, hay unas células en la tiroides que se llaman las células C. Las células C se encargan de producir calcitonina. ¿Y qué hace la calcitonina? Lo inverso a la paratiroides. Depositan calcio en los huesos. Entonces, estimulan los osteoblastos y los osteoblastos entonces se multiplican, se depositan sobre los huesos, forman matriz osteoide, posteriormente se calcifican formando matriz
ósea. Otra glándula que tenemos nosotros es la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, entonces, es una glándula que es estimulada por la ACTH. Tiene dos partes, tiene la corteza suprarrenal y tiene la médula suprarrenal. La glándula generalmente está rodeada de grasa y se encuentra en el polo superior del riñón izquierdo y en el polo superior del riñón derecho. Recibe irrigación de tres arterias porque esta glándula no se puede quedar deprivada de irrigación. Entonces, recibe una rama directa de la aorta, recibe una rama directa de la arteria subdiafragmática y recibe una rama directa de la arteria renal. Si alguna de estas arterias se ocluye, la sangre sigue fluyendo por los otros sistemas y la glándula permanece intacta. Recuerde que si la glándula se daña, es incompatible con la vida. ¿Cómo está hecho el parénquima y el mesénquima de esta glándula? Entonces, podemos decir que está formada por una cápsula de tejido conectivo denso irregular que cubre toda la glándula. Y ahí, esta cápsula, generalmente encima de ella se encuentra abundante tejido adiposo. A grosso modo tiene dos partes, la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. En la médula suprarrenal está muy irrigada, vamos a encontrar, además de los vasos arteriales, la gran vena central suprarrenal, por la cual discurre toda la circulación que ha irrigado a la glándula. Una vez las arterias que he mencionado llegan a la parte superior, algunas arterias se capilarizan y bajan por toda la corteza suprarrenal, siguen bajando por la corteza suprarrenal y finalmente siguen bajando todos estos capilares a la médula para drenarse a la vena suprarrenal, la vena central de la médula, ¿no? Suprarrenal. Entonces, como estos capilares se distribuyen por la corteza y van pasando por todas las células de la corteza, dejándoles el oxígeno, lo mismo acá y acá. Entonces, esos plexos se conocen como plexos capilares cortos, ya que llegan acá y se ramifican. Otras estructuras directamente pasan de la corteza suprarrenal o de la cápsula, pasan derecho por la corteza y desembocan, estos pequeños vasos o arteriolas, desembocan directamente en la médula y se capilarizan. O sea que ellos no distribuyen su oxígeno en la corteza, sino que el oxígeno va directo a la médula. Esto porque la médula tiene un gran papel que es la producción de catecolaminas y el control del estrés agudo. Podemos decir que necesitan bastante oxígeno. Entonces la médula tiene una doble irrigación, la irrigación del plexo capilar corto, que llega con muy poco oxígeno, y este segundo que llama el plexo capilar largo, que emite ramas directamente a la médula. Entonces, por eso se habla de una doble irrigación de la médula suprarrenal. Y ahí mismo el drenaje de todos de estos dos plexos para cumplir lo que es la nutrición de la glándula suprarrenal. Al examinar la glándula suprarrenal podemos decir dos cosas. Eh, Hay una corteza suprarrenal y hay una médula suprarrenal, ¿sí? Entonces, la corteza suprarrenal presenta tres capas, ¿sí? La primera capa está debajo de la cápsula, mire, aquí está la corteza, esta es la cápsula. Entonces tenemos que esta primera capa se llama la capa glomerular. La capa glomerular entonces se encarga de producir mineralocorticoides como la aldosterona, como la epivandrostenediona sobre todo, y estos mineralocorticoides retienen líquido. Entonces la aldosterona retiene líquido en los riñones, actuando principalmente en el túbulo distal, sacando líquido, un túbulo distal, ¿hacia dónde? Hacia la sangre.
O sea que la aldosterona, cuando hay hipotensión, cuando hay falta de volumen sanguíneo, se activa. ¿Y cómo lo hace? Por el eje renina, angiotensina, aldosterona. También sabemos que en este eje, si bloqueamos los receptores de angiotensina, por medio del losartán, controlamos la presión arterial. Si nosotros inhibimos el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, inhibiendo la enzima convertidora, entonces también bloqueamos la presión arterial, o sea, bloqueamos el eje y absorbemos menos líquido y la presión arterial baja. Estos son medicamentos conocidos como el captopril o el enalapril, ¿sí? Nosotros podemos ver acá entonces la glándula suprarrenal, ¿sí? Y podemos ver su primera capa. Entonces la primera capa que está arriba se llama la glomerular porque las estructuras son redondeadas. Esta primera capa ocupa el 13%. Y como su nombre lo dice, produce aldosterona. En la segunda parte nosotros podemos ver que se encuentra la segunda capa llamada la capa fascicular. La capa fascicular entonces va a tener sus células dispuestas como fascículos, como lo vemos acá, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y esta segunda capa fascicular va a producir lo que se relaciona con los corticosteroides, ¿sí? O con lo que se relaciona con los esteroides. Acuérdense ustedes que todos los esteroides vienen de la molécula del colesterol y que por medio de unas enzimas como la colesterol desmolasa, como todo esto que ustedes tienen que saber de la pregnenolona, de la producción de cortisona, de la producción de glucocorticoides, la producción de aldosterona, la producción de hormonas sexuales, estrógenos, y todo este cuadrito tiene que ser muy bien memorizado.